La voz, oh, la voz. Somos una familia, somos amor. Bienvenidos al podcast de La Voz de la Esperanza. ¿Alguna vez, mis hermanos, se les ha olvidado algo? Algo que ustedes ya olvidaron, ignoran y que a veces ya ni se preocupan. Hace unas semanas yo venía saliendo de la iglesia y ya íbamos para afuera, íbamos ya a subirnos al carro. Iba yo con mi esposa y mi esposa se regresa y me dice, ahorita vengo, dice, voy a traer a Gaby. Y le digo, ok, y ya yo me subí al carro con mi hijo y ella se regresó a traer a Gaby. Y cuando ella se fue, venía otro hermano que decía, oh, se me olvidó uno de mis hijos, dice. Y yo entre mí dije, ¿cómo se le pudo haber olvidado uno de sus hijos? Y entonces, bueno, ya la cosa es que llegó mi esposa y arranqué el carro y me fui. Y no sé, por alguna razón volteo para atrás y no veo a Gaby. Y dije, haciéndole burla a mi hermana, y a mí también se me olvida mi niña aquí. Me paré en el stop, ahí me paré y ahí me di cuenta que no estaba Gaby. Me tuve que regresar para que se subiera. Mis hermanos, pero a nosotros se nos olvidan muchas cosas, ¿verdad? Hay cosas que ignoramos, hay cosas que de plano no queremos. Y mis hermanos, hace ya más de 2000 años, ¿verdad? Jesús, después de la resurrección, dice que Él reunió a sus discípulos y dice que por 40 días, mis hermanos, Él les dio muchas pruebas convincentes y les habló acerca del reino. Y durante todo ese tiempo, mis hermanos, Jesús le pidió a los discípulos una sola cosa. Les dijo, no se vayan a ir de Jerusalén, quédense aquí. Y mis hermanos, esa promesa... y durante les dijo que no se fueran, porque les dijo, porque dentro de algunos días, dice, ustedes van a recibir la promesa del Padre. Y esa promesa, mis hermanos, de la cual Jesús habla, es la que muchas iglesias se han olvidado el día de hoy. Nos enfocamos en el Padre, nos gusta hablar de Dios como Padre y cantamos muchas canciones, Dios es un buen Padre, cantamos tantas alabanzas bonitas, nos enfocamos en el Hijo, nos enfocamos en los apóstoles, nos enfocamos en los líderes populares de la actualidad, pero mis hermanos, nos desligamos de la persona que estableció y sostiene la iglesia. Esa persona es el Espíritu Santo. Mis hermanos, Jesús en el capítulo 16 de Juan, Él toma todo ese capítulo para hablarnos acerca del Espíritu Santo porque Él sabía que era algo importante. Él dice en Juan 16, el Espíritu Santo dice va a iluminar la mente, va a ayudar a comprender la palabra, dirige al creyente en discernimiento espiritual, convence de pecado, guía la verdad, enseña la voluntad de Dios, revela lo espiritual y glorifica a Jesús. Y no solo eso, mis hermanos. Dice Jesús que ese Espíritu Santo, esa persona, dice que esa persona vive en ti. La semana pasada hablábamos de eso mismo. Y quizás diga, pastor, pero ya parece disco rayado. Pero la realidad, mis hermanos, es que yo quiero que ustedes entiendan el poder que hay en ustedes. Porque no somos cualquier persona. Hagan de cuenta que somos los Avengers cristianos, donde todos tienen un poder. Todos, mis hermanos, tenemos poder. Si tú eres un creyente, la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en ti para darte poder. Hablamos en Romanos que te da poder para poder vencer los deseos de la carne, pero también nos da otro tipo de poder del cual vamos a hablar el día de hoy, mis hermanos. Y a pesar de que tenemos todos estos beneficios acerca de la tercera persona de la Trinidad, la iglesia se ha olvidado de la promesa de Dios, del Consolador, del Ayudador. Y Jesús les dice, no se vayan, porque de unos cuantos días, dice, ustedes van a recibir poder. Si tienen sus Biblias, ábranlas, mis hermanos, en Hechos
2. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, de Ponto y de Asia y de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Oremos. Espíritu Santo, te pedimos que en esta mañana tú vengas una vez más como en el día del Pentecostés y llenes cada vida y llenes cada ser, que llenes este lugar, Señor, de tu presencia, como lo hiciste hace 2000 años. Que lo vuelvas a hacer, que cada persona que está aquí pueda experimentar ese Pentecostés una vez más. Gracias por esta palabra y en Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, la iglesia, especialmente la iglesia bautista, se ha desviado un poquito de lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Mis hermanos, como creyentes, nos hemos desviado un poquito porque no queremos asociarnos con el Espíritu Santo, porque tenemos el miedo que se nos ponga la etiqueta de carismáticos. No queremos que se nos ponga la etiqueta de Pentecostés. No queremos, mis hermanos, que se nos ponga la etiqueta de aquellos locos que no saben lo que hacen. Pero mis hermanos, déjenme decirles que la realidad es que el Pentecostés o este evento que ocurrió en Hechos 2 no fundó la iglesia Pentecostés como la conocemos hoy en la actualidad. Esto fue un evento, mis hermanos, que ocurrió de acuerdo a la promesa que Dios le había dado a sus seguidores, a los creyentes. Les había dicho: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, porque dentro de algunos días, dice, ustedes van a recibir la promesa de mi Padre, la promesa que ellos escucharon en Juan 16, cuando Jesús les dice: es necesario que yo me vaya para que les envíe al Consolador que esté con ustedes. Y mis hermanos, la realidad es que el Espíritu Santo, mis hermanos, es la tercera persona de la Trinidad. Y esto es lo misterioso de todo esto, es que esa persona no es una fuerza, ni tampoco es simplemente viento, ¿verdad? Esta persona de la Trinidad, mis hermanos, dice la Biblia que viene y mora en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Los judíos, mis hermanos, tenían varios días festivos para conmemorar lo que Dios había hecho entre ellos, ¿verdad? El más importante de ellos era la Pascua. La Pascua ellos la celebraban, mis hermanos, porque significaba lo que Dios había hecho por ellos en Egipto. Y después de eso, después de que celebraban la Pascua, 50 días después celebraban el día de la cosecha, o de las cosechas, o de las semanas le llamaban. Y eso significaba, mis hermanos, que ellos llevaban los primeros granos de la cosecha, iban y los presentaban delante de Dios. Y después se convirtió en el día de Pentecostés, porque de ahí viene la palabra cuantigésimo, ¿verdad? Penta,
que quiere decir penta, 5, 50, de ahí viene la palabra Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y mis hermanos, para tener un poquito de concepto, ¿verdad? De contexto, perdón, de lo que está ocurriendo aquí, antes de que ocurriera este evento de Pentecostés, por cierto, para los que no saben, hoy se celebra el día de Pentecostés, por eso es que estamos haciendo referencia a este texto. Hoy se celebra litúrgicamente en las iglesias el día del Pentecostés. Y mis hermanos, antes de que Jesús viniera y de que ocurriera este hecho, Dios, ustedes saben que el pueblo estaba en Egipto. Ellos estuvieron ahí por ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Despierten, ¿cuántos años? 400 años por lo menos, ¿verdad? Después nos damos cuenta que eran 400 más aparte unos cuantos años más. ¿Ya? Creo que eran 423, algo así. Pero por lo menos 400 años, mis hermanos, 400 años en los que el pueblo comenzó a clamar a Dios y parecía que Dios no hacía nada. 400 años donde el pueblo comenzaba a clamar y pedían libertad y pedían la liberación y parecía que Dios no hacía nada. Pareciera como si Dios estuviera escondido, pero lo que el pueblo no sabía, mis hermanos, es que Dios estaba levantando a un líder. Y después dice la palabra de Dios que levanta a Moisés. Y Moisés va delante de Faraón y comienzan con las plagas, comienzan con 10 plagas y Dios obra por medio de Moisés, traen las 9 plagas y la última era la muerte de cada primogénito. Cuando llegan a esa plaga, mis hermanos, a la última, que era la 10ª, Dios le dice a Moisés, espérate, dice, todavía no vayas a hacer nada, dice, todavía no la traigas, dice, porque va a haber algo importante aquí. Y mis hermanos, dice la palabra de Dios que Dios le dice, dile a todos a mi pueblo hebreo, a cada familia, dile que se tomen un cabrito, que agarren un cabrito, que lo pongan a asar y que pongan hierbas amargas y con la sangre de ese cabrito, diles que pongan esa sangre en el marco de sus puertas, dice, porque en la noche, dice, va a pasar el ángel de la muerte. Dice, y cuando el ángel venga, el ángel de la muerte, dice que va a matar a todo primogénito que no estén cubiertos con la sangre. Dice, pero, dice, cuando él venga y vea la sangre en los marcos de las casas de los hebreos, dice, va a pasar por encima. Por eso en inglés se llama Passover, ¿ya? Porque era pasar por encima. Y dice la palabra de Dios que vino la plaga, vino el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos. Después Dios los saca, pero antes de sacarlos establece la Pascua y le dice, ustedes van a hacer todo esto, la preparación de la Pascua, la cena del cabrito y todo eso cada año para conmemorar lo que Dios ha hecho entre ustedes. Entonces ese fue el primer día festivo que ellos tenían, era la Pascua. Tenían que celebrarla cada año y era en el año de Nisan, que más o menos viene siendo entre marzo y abril. Ese era el tiempo en el que lo hacían. Y mis hermanos, después de ese tiempo, cuando ellos salen, Moisés viene y libera al pueblo, más de 1 millón de personas, y él va por el desierto. 50 días después de que salen de la esclavitud de Egipto, Moisés viene descendiendo de la montaña. ¿Con qué venía Moisés descendiendo de la montaña? ¿Con las tablas de qué? De los 10 mandamientos, la ley, la Torá, como le mencionaban, como le decían. Y cuando él viene descendiendo con la Torá, mis hermanos, porque Dios quería hacer un pacto con su pueblo. Es más, Dios les dice, ustedes son el regalo precioso que más yo tengo. Dice, ustedes son el tesoro más precioso, dice, que puede haber en el mundo. Dice, ustedes lo son para mí, dice Dios, y quiero hacer un pacto con ustedes. Y Moisés viene con las tablas, mis hermanos, viene bien contento. Moisés viene cantando y viene alegre, y él viene ya listo para darles el pacto que Dios tenía y para hacer esa relación. Pero cuando llega Moisés, mis hermanos, el pueblo está, la vaca, la vaca, ¿verdad? Están bien entrados, mis hermanos, en la alabanza, no a Dios, al becerro. Y dice la palabra que él se enoja, mis hermanos. Moisés se molesta y rompe las tablas, y después Dios viene y quiere matar al pueblo, y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Déjame acabar con todos ellos, dice, y vuelvo y yo comienzo contigo. Y dice Moisés, le dice, ¿sabes qué, Dios? Ese no eres tú. Ese no es tu carácter, tú no eres. Y mis hermanos, esto es importante porque ahí es donde Dios refleja su carácter. Cuando Él le dice, ustedes recordarán cuando leímos Éxodo, que dice que Dios es clemente, compasivo, ¿y qué más? Misericordioso, lento para la ira
y grande en misericordia. Ahí Dios le refleja el carácter de quién es Él, mis hermanos. Y gracias a eso dice la palabra de Dios que solamente 3,000 personas murieron. Y usted diga, pastor, 3,000. Bueno, recuerden que eran más de 2 millones de personas, o por lo menos 1,5 millones de personas. Entonces 3,000 no era mucho. Pero por lo menos le estaba enseñando al pueblo que ellos eran el regalo más precioso que Dios tenía y que tenían que ser santos. Entonces, mis hermanos, después de esos 50 días, Dios vuelve a reafirmar su pacto con el pueblo y entonces de ahí comienza la historia otra vez. Entonces ahora llegamos al tiempo de Jesús. Jesús muere, mis hermanos, como la última Pascua, como el último cordero inmolado. Él, mis hermanos, después de Jesús ya no hay más Pascua, ya no hay más cordero. Ellos todavía celebran la fiesta, pero a lo que voy es que ya no hay más corderos que ellos puedan matar, porque Jesús fue el último cordero inmolado de Dios que quita todo el pecado del mundo. Y ahora, mis hermanos, nos encontramos aquí. Jesús resucita. Y dice la palabra de Dios que Él pasó, dice Hechos 1, dice que Él pasó 40 días con los discípulos, dice, hablándoles lo relacionado del reino de Dios y dándoles pruebas convincentes de que realmente había resucitado, porque había muchos que no creían. Entonces Él comienza a darles pruebas convincentes y les habla lo relacionado al reino de Dios. Y cuando se va les dice, no se vayan, dice, porque dentro de algunos días ustedes van a recibir la promesa de Dios. Y dice, mis hermanos, todo esto para decirles que el día del Pentecostés era importante que se cumpliera todo esto, porque dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Cómo estaban los discípulos, mis hermanos? ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Juntos. ¿Qué significa estar juntos, mis hermanos? ¿Ah? Eso quiere decir que no tenían problemas. Tenían problemas, pero estaban en un mismo sentir porque había algo que los unía. Y era la promesa de Dios, era la espera de Dios, mis hermanos. Y dice que estaban todos juntos ahí esperando la promesa, mis hermanos. Y déjenme les digo algo. 40 días Jesús pasa con ellos. ¿Cuántos días pasó Moisés con Dios antes de recibir la ley? Mis hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, a veces hay conexiones que nosotros tenemos que hacer de lo que significaba esto con lo que pasó en el Antiguo Testamento. Pasan 40 días, Él les está hablando acerca del reino de Dios, les está dando pruebas convincentes y les dice no se vayan. Ellos se van al aposento alto, un cuarto que estaba ahí en el templo cerca de Jerusalén. Ellos se van para allá y ellos están esperando, mis hermanos. Ellos no saben cuándo va a ocurrir esto, ellos no saben si va a pasar mañana o pasado mañana o en 3 días o en 10 días o en 15 días, ellos no saben, they have no clue cuándo va a pasar eso, mis hermanos. Pero dice que ellos se van y esperaron 10 días. Dice, estaban todos juntos por 10 días. Mis hermanos, 10 días es mucho tiempo. Yo no sé si ustedes tienen el concepto de tiempo, ¿verdad? Pero en 10 días pueden pasar muchas cosas. En 10 días, mis hermanos, Pedro pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Yo me voy a mi negocio, porque ya pasaron 2 días, ya pasaron 3 días y no pasa nada. Me puedo imaginar a los hijos de Zebedeo diciendo, bueno, yo me voy con mi papá, porque aquí nada más no veo nada. Me puedo imaginar a Mateo pensando, ¿y si me regreso a seguir cobrando impuestos? Estoy mejor allá que estar aquí esperando con estos, apestan. Y pues es que estaba caliente. Recuerden que en aquel tiempo no había aire acondicionado ni luz. Entonces, imagínense, están en un cuarto ellos ahí juntos por 10 días, no sé si se bañaban o no. Y eran 120, ¿cierto? El hermano tiene razón, eran 120. No sé cuántos somos aquí, pero imagínense un cuarto así, sin luz. Sin luz, no hay agua, no hay televisión, no hay aire acondicionado. Nada, mis hermanos. Entonces, no era fácil. Pero dice la palabra de Dios que estaban juntos, estaban unánimes. Y no solamente eso, dice, estaban orando. Mis hermanos, a nosotros no nos gusta esperar. Yo no sé cuántos de ustedes se hubieran ido. Quizá yo me hubiera ido.
Pero dice, mis hermanos, que estuvieron 10 días esperando ahí. 10 días, mis hermanos, donde Dios no se mostró. 10 días donde no vieron el rostro de Dios. 10 días, mis hermanos, donde ellos pudieron haber regresado. 10 días donde la esposa de Pedro pudo haber venido y le dijo, ¿y tú qué haces ahí? Te necesito en la casa. La barca te necesita. Recuerden que Pedro tenía negocio de pesca, mis hermanos. El negocio no se iba a manejar solo. Entonces en 10 días pudo haber pasado muchas cosas, mis hermanos. Pero, dice la palabra de Dios, de repente. Mis hermanos, la palabra de repente no es solo una frase cualquiera. Es un mecanismo de control de tiempo y tensión. Cuando ustedes ven esto, mis hermanos, en una novela o en un libro de ficción, cuando ustedes ven un de repente, es porque ellos están controlando el flujo de la historia y te quieren dar a entender que viene algo interesante. Mis hermanos, de repente es el puente exacto entre la calma y el caos. Un de repente capta la atención del lector de inmediato y acelera las pulsaciones de la narrativa y prepara al lector para una sorpresa, un peligro inminente o una revelación. Así que cuando Lucas nos va relatando la historia y nos tira un de repente, es para avisarnos que algo está a punto de detonar en la historia, para avisarnos que algo importante se avecina. Y mis hermanos, es como cuando ustedes estaban, yo sé que ustedes ya no ven novelas, ¿verdad? Pero imagínense cuando ustedes miraban las novelas, ¿verdad? Y está la novela bien entrada ahí y de repente un comercial. ¿Verdad? Y ya la sangre ya las traes bien alterada y las palpitaciones en tu corazón están y quieres saber qué pasa, pero te dicen y de repente y un comercial. ¿Ya? Hagan de cuenta, lo mismo está haciendo Lucas, mis hermanos. Él te está relatando la historia, dice, estaban ahí todos juntos, eran 120, estaban unánimes, estaban orando, estaban en un lugar, dice, y de repente. Lo que Lucas quiere, mis hermanos, es que pongas atención, porque lo que viene en la historia es el clímax de toda la historia de Hechos 2. Y dice la palabra de Dios y que de repente, dice, vino un viento del cielo, un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Mis hermanos, el viento tenía una conexión con Dios. ¿Verdad? Una representación de Dios. Cuando hablaban de viento, cuando hablaban de aliento, que viene de la misma raíz, no precisamente la misma palabra, pero la misma raíz. Mis hermanos, la gente sabía lo que significaba el viento. Piensen en esto. Cuando Dios forma al hombre del barro, dice que sopló, ¿qué? Aliento de vida, la misma raíz, ruach, ¿verdad? En hebreo, en pneuma, en griego, y dice que ruach le echó el aliento de vida. Cuando Ezequiel está profetizando, mis hermanos, a los huesos secos, dice la palabra de Dios que Dios le dice, profetiza, háblale al Espíritu Santo que venga y dé ¿qué? Aliento, que dé viento de vida. Mis hermanos, el pueblo sabía lo que significaba el viento, era la presencia de Dios que estaba ahí irrumpiendo en este lugar. Y no solamente eso, dice que también había fuego, lenguas de fuego que empezaron a caer sobre cada uno de ellos, mis hermanos, y el fuego también representaba a Dios. La Biblia dice que Dios le habló a Moisés por medio de una zarza ardiente con un ¿qué? Fuego que no se consumía. Cuando salieron de Egipto, mis hermanos, dice la palabra de Dios que Dios iba guiando a su pueblo mediante una ¿qué? Columna de fuego. Y Dios mismo se caracteriza como fuego consumidor. Entonces ellos estaban familiarizados con todo lo que estaba pasando. Dice que de repente llegó este viento impetuoso, dice que sacudió todo y dice que los que estaban sentados, mis hermanos, estaban sentados. Dice que comenzaron a recibir ese fuego, dice, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Y hay algo interesante, mis hermanos, que dice, y todos fueron llenos, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Quiero que noten, mis hermanos, cómo lo primero que cambia aquí, dice, comenzaron a hablar. Dios te cambia, Dios te da poder, Dios transforma tu habla para que tú puedas comunicar las verdades de Dios.
Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que cuando desciende el fuego, dice que desciende el fuego sobre cada uno de ellos y todos son llenos del Espíritu Santo, y dice que comenzaban a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mis hermanos, el Pentecostés no ocurrió, mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo no ocurrió para que tú tuvieras una experiencia religiosa. Eso dejémoslo a Enrique Iglesias, ¿verdad? Dios no te llama, mis hermanos, para que tú tengas una experiencia religiosa. Él te llama y te llena de su Espíritu Santo para que tú cumplas la misión que era: vayan y sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso nos llena el Espíritu, mis hermanos. No es para que yo tenga una experiencia y comience a hablar lenguas angelicales. Aquí hay que hacer una diferencia, porque no se está refiriendo a las lenguas angelicales de las cuales habla Pablo en 1 Corintios. Esto, mis hermanos, dice que empezaron a hablar lenguas que ellos entendían. Eran idiomas. Pablo dice en Corintios, dice que había personas que hablaban lenguas angelicales y Pablo dice, eso está bien, dice, pero dice, cuando ustedes oran en lenguas angelicales o él nada más dice en lenguas, dice, se edifica su espíritu, dice, pero los demás no se edifican. Dice, y Pablo dice, entonces cuando lo hagan, mejor háganlo aparte, dice, o que haya un intérprete para que los demás puedan beneficiarse. Pero lo que vemos aquí en Hechos 2, mis hermanos, no es eso. Lo que vemos ahí son idiomas que la gente hablaba y ellos sabían ellos entendían lo que se estaba hablando, mis hermanos, y eran 120, imagínense 120 personas hablando un idioma diferente. Eso era algo que no me lo puedo ni imaginar. Pero Apocalipsis 7:9, mis hermanos, dice, el apóstol Juan hablando dice que delante de Dios, dice, había una multitud, dice, de todas las naciones, de todas las tribus, todas las lenguas, dice, y adoraban al Cordero. Mis hermanos, lo que vemos aquí en el Pentecostés era, mis hermanos, un reflejo de lo que iba a ser o de lo que va a ser un futuro cuando todas las naciones estén delante de Dios. Dios les estaba dando, ¿se acuerdan cuando hablamos de las probaditas? Es lo que Dios les estaba dando a ellos, una probadita nada más de lo que iba a hacer si ellos se mantenían fieles a predicar y a llevar el evangelio a las demás naciones. Mis hermanos, Dios te ha llenado de su espíritu para que tú compartas las buenas nuevas. Pastor, pero soy tímido. Todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Pastor, pero es que soy introvertido. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Nótense, mis hermanos, cómo Dios transforma el habla. ¿Por qué? Porque dice que ahí es como nosotros comunicamos. Por ejemplo, quizá ustedes no me creen, ¿verdad? Cuando Dios llama a Moisés, ¿qué le dice a Moisés? Yo no sé. Y le dice Dios, ¿quién hizo al mudo? ¿Quién le dio la voz? ¿Quién lo formó? Cuando Dios, mis hermanos, llama a Jeremías, Jeremías le dice, no me mandes a mí, yo soy un niño. Dios le dice, no me digas soy un niño, porque a donde quiera que te mande tú irás y dirás todo lo que yo te diga. Y dice, y tocó Jehová mi boca. Ven cómo Dios nos transforma nuestra boca para que nosotros comencemos a predicar. Isaías 6, mis hermanos, dice que el joven profeta dice que estaba delante de Dios y cuando él está delante de Dios se da cuenta que es un pecador y dice yo soy una persona de labios inmundos, y dice la palabra de Dios que Dios mandó un ángel con unas tenazas y dice que agarró un carbón del altar, dice que se lo llevó a Jeremías y le dijo, estás limpio. Limpió la boca, mis hermanos. Y Dios, mis hermanos, nos ha dado fuego por medio del Espíritu Santo para purificar tus labios, para purificar tu boca, para purificar tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios quería, mis hermanos, que esa gente comenzaran a proclamar las verdades de Dios, porque, mis hermanos, el evangelio no se podía quedar ahí encerrado simplemente en el aposento alto, tenía que salir y proclamarse por todos lados. Y por eso, mis hermanos, en la historia de la iglesia hubo un tiempo en el que la iglesia se
se quedó muy cómoda sin hacer nada, y por eso Dios manda las persecuciones para que se pudieran ir a las otras regiones donde ellos no querían ir. Y mis hermanos, estamos en un tiempo en el que la iglesia está muy cómoda, está muy callada, está muy cómoda y simplemente sentada sin hacer nada, pero ya es tiempo, mis hermanos, si tú eres salvo y tú eres un creyente, ya es hora de que comiences a llenarte del Espíritu Santo y comiences a proclamar y a hacer discípulos a las naciones. A veces no nos gusta hablar de esto, mis hermanos, pero por eso a veces Dios permite muchas veces que cosas pasen. Persecuciones, lo que está pasando ahorita con inmigración y todo eso. A veces no nos gusta hablar de eso, pero a veces quizá Dios lo está utilizando para que la iglesia se movilice y comience a hacer la misión para la que fuimos llamados. Dice, mis hermanos, el texto que había, ahora la tengo al revés, a ver, ahora sí. Había judíos de todas las regiones, naciones del cielo, dice, y ellos escucharon. Y dice que decían, ¿no son todos galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y ahí menciona todas las naciones de donde había. Y dice, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están hasta las chanclas. Y Pedro dice, están borrachos. Eran las 9 de la mañana. Si usted tiene otra traducción diferente, ahí te dice la hora del día en la que esto ocurrió. Dice, era la hora novena, las 9 de la mañana, mis hermanos. ¿Quién está borracho a esa hora? Bueno, quizás sí hay personas, ¿verdad? O amanecieron crudos, ¿verdad? Y ahí van los chismosos, ¿verdad? Escucharon, porque, el estruendo, mis hermanos, no fue algo que solamente escucharon ellos. O sea, dice que se escuchó, dice, y ahí van los chismosos a ver, y ahí van, ¿qué ocurrió? No, esos están, pero bien, mira, de seguro se echaron un pulque o un hornitos, ¿verdad? Yo no sé qué más hay. Y mis hermanos, aquí viene lo más interesante de la historia. Dice, mis hermanos, que Pedro, el mismo que había negado a Jesús 3 veces, el mismo que se acobardó, el mismo que no quería ir a la cruz y morir porque tenía miedo, mis hermanos, ese mismo Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, dice que él no tuvo compasión de los que estaban ahí, mis hermanos, porque él no les habla palabras bonitas. Él comenzó a acusarlos de lo que había pasado, mis hermanos. Pero quiero que ustedes pongan atención a esto, porque muchas veces pensamos que Pedro era una persona adulta ya, que tenía entre 40 y 50 años, porque es lo que nos ponen en los cuadros, ¿verdad? Cuando tú compras un cuadro de la Santa Cena o de la pesca milagrosa, nos ponen a un Pedro viejo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que ellos no eran viejos, mis hermanos, ninguno de los apóstoles. Es más, Pedro era el mayor de todos. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque cuando él va al templo y le dicen a Jesús que pague los impuestos, le dicen a Pedro y a Jesús, paguen los impuestos. En aquel tiempo las personas mayores de 20 años eran los únicos que pagaban impuestos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el resto de los discípulos no llegaban ni a los 20 años. Eran jóvenes. Y quizá tú digas, pastor, yo soy muy joven, lleno del poder del Espíritu Santo. Pastor, pero es que no sé qué decir. Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, Dios no solamente está llamando a los viejos o a los adultos o a los maduros entre 30 a los 40. Dios está llamando a los jóvenes también. Si tú estás aquí y eres joven y dices, pastor, yo no sé. No se trata de ti. No se trata de lo que tú sabes o de lo que no sabes. Se trata de la disponibilidad que tú tienes para que esa llenura del Espíritu Santo venga en ti y tú comiences a hacer la obra que Dios nos ha llamado. Porque a veces pensamos, mis hermanos, que el trabajo es del pastor, o que el trabajo es del misionero, o que el trabajo es del evangelista. No, mis hermanos, la misión que Dios nos dejó es para todos. Y Pedro, mis hermanos, lleno del Espíritu Santo, una persona muy joven, de entre 20 y 25 años, mis hermanos, dice que se levanta en medio de una multitud, mis hermanos,
de por lo menos 5,000 personas o más, porque dice que de esas personas se convirtieron unos miles, ¿verdad? Entonces era una multitud enorme, mis hermanos. Y ¿saben qué? ¿Cuál es uno de los miedos más grandes del ser humano? Primero es la muerte. Tienen miedo a la muerte. Número 2, hablar en público. Ahora imagínense, mis hermanos, hablarle a una multitud, levantarte teniendo esa valentía, ese poder y proclamar lo que les dice. Él les dice, una cosa les dice, mis hermanos, dice, estos que están aquí, dice, no están tomados. Dice, estos que ustedes ven aquí, dice que parece que están como locos, que están hablando como pericos y que hablan en diferentes lenguas. Dice, ellos no están tomados, mis hermanos. Y nosotros no queremos levantar la voz para defender la iglesia. Vemos injusticias y no hacemos nada. Hace una semana, mis hermanos, yo estaba hablando a un grupo de estudiantes en la Universidad de Anderson. Y estaban hablando ellos acerca de los derechos civiles, civil rights. They were talking about that. Y uno de los que estaba ahí, de los participantes, me hizo una pregunta y me dijo, por lo que vemos en la historia, dice, el tener derechos civiles, dice, parece que no ha ayudado. Me dice, porque hemos visto la muerte de George Floyd, no sé si ustedes recuerdan de cuando mataron al muchacho, y me dijo de otros más, dice, y los han matado, dice, y pareciera que los derechos civiles no son suficientes para que esto ocurra. Me dice, ¿tú qué crees que falta en esto? Dice. Me dije, ¿qué crees que falta? Y estos son personas que muchos no son cristianos, simplemente son activistas. Y le dije, lo que falta, le digo, es el amor de Dios. Le digo, porque una nación que no tiene el temor y el amor de Dios, le digo, va a seguir haciendo lo que sigue haciendo. Y mis hermanos, ya es tiempo de que nosotros nos levantemos como iglesia y comencemos a defender a la iglesia. Porque recuerden, Dios nos dio la promesa que dice, ni las puertas del Hades, dice, van a prevalecer contra mi iglesia. Pero nosotros hemos estado muy pasivos, muy pacíficos, muy cómodos aquí en la iglesia con aire acondicionado y no queremos hacer nada. Vemos gente que se burla de la iglesia y no decimos nada. ¿Qué dicen? El pastor se roba los diezmos. Yo no soy pastor, no tiene nada que ver conmigo. Pero no defendemos la causa, mis hermanos. Y Pedro, mis hermanos, lleno de valor, lleno del Espíritu Santo, dice que se levanta y comienza a hacer una apología por sus hermanos. Y dice la iglesia, dice, esos que están aquí no están ebrios, dice, se está cumpliendo, dice, lo que dice el profeta Joel. Dice que un día, dice, voy a derramar mi espíritu sobre cada carne, dice. Y es lo que Pedro, mis hermanos, les está diciendo. Y luego no solamente eso, él comienza con el Antiguo Testamento y después él abre camino para hablarles de la muerte de Jesús. Y le dice, aquel Jesús, dice, al cual ustedes crucificaron, dice, era el Hijo de Dios. Y dice, y ustedes piensan que ustedes lo crucificaron, dice, pero están mal, dice. Porque se tenían que cumplir, ¿qué? Las Escrituras, dice. O sea que lo que ustedes pensaron que estaban haciendo, dice, en realidad era el plan de Dios, porque se tenía que cumplir todo, dice, y Él murió, dice, resucitó, estuvo con nosotros, dice, y ahora está derramando su espíritu para que nosotros hagamos esta misión. Y mis hermanos, al final, dice el versículo 37, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Mis hermanos, cuando tú te dejas usar por el Espíritu Santo, que mora en ti, que ya está en ti, tú puedes hacer cosas maravillosas por Dios. Dice que el mensaje de Pedro, mis hermanos, esta defensa que él está haciendo para la iglesia, dice que los llevó a ellos a decir, conmovidos profundamente, le dijeron, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice, arrepiéntanse. Ustedes se recuerdan que era arrepentirse. Era cambiar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije? Uno va en una dirección y cuando tú te arrepientes, tú paras, giras y vas en la dirección opuesta. Pedro les dice, ustedes van caminando en el judaísmo, ustedes van caminando en la ley, ustedes van caminando en todos estos rituales. Dice, ya es tiempo de que paren todo eso, se den la vuelta y comiencen a vivir en el Espíritu, comiencen a vivir en la gracia, comiencen a vivir en aquello que te da vida.
Dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si tú ya te arrepentiste, si tú ya te bautizaste, dice la Biblia que el Espíritu mora en ti. Y si el Espíritu mora en ti, no debes de tener temor de compartir lo que Dios ha hecho contigo con alguien más. Y dice que porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro los llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo dice? ¿Cuántas? 3,000 personas. Lo que les voy a decir les va a estallar el cerebro. Que tengan cuidado. ¿Cuántas personas perecieron cuando Moisés trajo la ley? Porque la ley, mis hermanos, no podía dar vida. Pablo dice Pablo, yo no conocí el pecado, dice, hasta que conocí la ley. Porque la ley, mis hermanos, era para eso, era para condenar. Pero ahora con el Espíritu Santo, la gracia, dice, que da vida, dice, esas 3,000 personas que perecieron, dice, ahora están aquí una vez más, dice, y se agregaron a la iglesia 3,000 personas. Fíjense cómo termina el texto, mis hermanos. Versículo 42. Y se dedicaban continuamente. Se dedicaban, dice, ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto? Cuando tenían ganas. Cada mes. Cada año, como cuando yo era católico que iba a la iglesia una vez al año. Dice, continuamente, dice, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Mis hermanos, por 10 días ellos estuvieron orando, esperando la promesa. Y a veces nosotros no queremos orar ni 5 minutos. Y no eran 5, ni 10, ni 12, dice, eran 120 que estaban constantemente orando, esperando la promesa del Padre. Y cuando llega, hace una explosión de gloria, mis hermanos. 3,000 personas se convierten y ahora hay 3,120 personas que se dedican ellos a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Mis hermanos, si tú quieres ver la gloria de Dios en tu iglesia, en tu familia, en tu comunidad, comienza a orar. Y por eso, mis hermanos, a veces la gente dice, yo no necesito ir a la iglesia para encontrar a Dios. A veces te dicen, yo no necesito la iglesia para tener una relación con Dios. Mis hermanos, esa es la falacia, ¿verdad? Ese es el error más grande que tú puedes creer. La Biblia nos dice lo contrario, dice que estas personas, 3,000, más aparte los 120, dice que permanecían continuamente. Ellos lo hacían continuamente, mis hermanos. Y entonces, ¿por qué nosotros creemos que podemos hacer nuestra vida cristiana solos? No se puede, porque esa no era la intención de Dios. Mis hermanos, una iglesia llena del poder de Dios, mis hermanos, que se somete a la voluntad de Dios bajo la guianza del Espíritu Santo, puede hacer muchas cosas, mis hermanos. Si tú eres una persona que ha creído en Jesús, ese mismo Espíritu vive en ti. Ese mismo poder vive en ti. Pero así, mis hermanos, como nosotros podemos estar llenos del Espíritu, también podemos estar vacíos. Esto no significa que el Espíritu se va de ti. El Espíritu está en ti. Pero la Biblia dice que nosotros podemos estar llenos del Espíritu o podemos entristecer al Espíritu o estar vacíos. Es como un tanque, ¿verdad? Tú lo llenas, está lleno, pero si no lo empiezas a llenar, ¿verdad? Con la palabra de Dios, con la oración. Y aquí te dice, mis hermanos, la clave para estar lleno del Espíritu Santo, dice, enseñanzas, comunión, partimiento del pan y la oración.
Si tú quieres estar lleno del Espíritu, mis hermanos, comienza a hacer estas 4 cosas. Por eso es que nosotros promovemos eso. Participamos en la Santa Cena, nos reunimos los domingos, los miércoles, y aparte de eso hay otras reuniones de damas, de varones. Por eso es que lo hacemos, porque nosotros queremos que ustedes continuamente se estén reuniendo, estén aprendiendo de las enseñanzas de los apóstoles, que era la palabra de Dios que ahora tenemos. Por eso es que lo hacemos, mis hermanos, y ese mismo Espíritu mora en ti. Y la razón por que las iglesias, mis hermanos, no están alcanzando a las personas es porque están, en vez de estar llenas del Espíritu, están llenas de amargura, de división, de pecado, de adulterio, de mentira. Y todo esto, mis hermanos, hace que no haya espacio para la llenura del Espíritu Santo. Y si no hay llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, no puedes llevar a cabo la misión que Dios nos dio. Mi oración es que hoy, si tú no tienes esa llenura del Espíritu Santo, mi oración es que no descanses hasta que dejes ese pecado para que puedas ser lleno del Espíritu Santo. Mi oración, mis hermanos, es que tú te vayas a tu casa y que no encuentres contentamiento contigo mismo hasta que no te arrepientas para que puedas ser lleno del Espíritu Santo. Porque solamente con la llenura del Espíritu Santo vamos a poder llevar a cabo la misión que Dios nos dio. Y tú digas, pastor, eso es muy duro. Esa es mi intención. Yo los quiero retar en esta mañana. Y yo quisiera que te fueras hoy incómodo, que te fueras hoy pensando qué necesito quitar en mi vida que está impidiendo que el Espíritu Santo pueda venir y llenarme una vez más. Mi oración desde aquí es que salgas inquieto y que no tengas paz hasta que no te reconcilies con Dios. Pastor, eso es muy duro. Poder del Espíritu Santo. Si no hay poder, no hay misión. Si no hay misión, no hay iglesia. Mi oración es que no tengas paz hasta que no estés a cuentas y te arrepientas y que puedas encontrar esa llenura una vez más. Oremos.